Lo invitamos para hablar del programa, y esa es la idea, pero obviamente no podemos obviar esto. ¿Al Partido Nacional siente que lo afecta políticamente mucho, poco, nada en este caso? Buenas noches, Nelson, y buenas noches al panel de la audiencia, por supuesto. A ver, obviamente que es un tema que lo asumimos con mucho dolor. Nadie trata estos temas con alegría ni con soltura de cuerpo. Con el dolor, pero al mismo tiempo con la decisión que hay que asumir estos temas. Creo que es una enorme fortaleza institucional y partidaria el que cuando se presenta un tema de este tipo, de un tema que hace a la conducta y a la ética al proceder de un dirigente político, en este caso el intendente de Colonia, el Partido Nacional, en cuestión de horas, sin necesidad de ningún pronunciamiento judicial, sin necesidad de ningún reclamo de la opinión pública al que hay que sentirse sometido, sino en cuestión de horas, hace actuar sus mecanismos institucionales, toma una resolución la Comisión de Ética y se produce la noche de ayer la renuncia del intendente de Colonia a su postulación al Senado y al Partido Nacional. Yo creo que ante un episodio que, como le decía, es doloroso, el Partido Nacional sale fortalecido por responder en algo que no es fácil y que no es común en el Uruguay que haya sucedido así. Esto prefigura, Nelson, no el presente, prefigura el futuro, porque estamos hablando de cómo se procede. Luis ha dicho reiteradas veces, ustedes lo han entrevistado, seremos duros con este tipo de desvíos, mucho más con los propios que con los ajenos. Y creo que en eso hay que comparar, ¿no? Porque en definitiva los partidos, no es que haya unos partidos que tienen situaciones complejas, que afectan temas de conducta y otros que no. A todos atraviesa. La diferencia está en cómo cada partido político actúa ante ellos. En el caso del Frente Amplio, tenemos el caso de Sendik. El caso de Sendik estuvieron meses y meses. ¿Y sabe cómo terminó? Un vicepresidente al que tuvo que renunciar por corrupción, le dieron chachazo en la cola, lo suspendieron por 17 meses. Lo mandaron al rincón un ratito. Y si usted me permite algo más, porque me parece que en estas horas se producen cosas que a uno le llama la atención. Yo lo escuché hoy a Sendik, al ex vicepresidente Sendik, dando clase de moral. ¿Pero hablando de este tema? Sí, claro, de este tema. Sendik dando clase de moral. Y después lo escuché al expresidente Mujica ayer hablando de este tema. Dijo que era lamentable. Pretendiendo dar clase de moral. A ver, entendámonos. El expresidente Mujica fue el padrino de la corrupción en Uruguay. Y nos da clase de moral. O pregunto, a Sendik en ANCAP, ¿quién lo designó? Mujica. Se llevaron a ANCAP en un carrito, 850 millones de dólares. Y Mujica la vio pasar y aplaudía, le dejaba que hiciera lo que decía. Pregunto, ¿quién hizo, perdóneme Nelson, un minuto, quién hacía los negocios con Venezuela? Los amigos de Mujica, y Mujica miraba para el costado. En los negocios de Pluna, ¿en qué gobiernos se hicieron? De Mujica. Y el Vale Trucho, ANCAP, terminó procesado el presidente del Banco República y el exministro de Economía. Y le aclaro algo más. La verdad que el expresidente Mujica resultó medio cobardón, ¿no? Porque tenía que haber asumido la responsabilidad, la autoría política, dar la orden del Vale Trucho y los mandó a la palillera a los otros dos. Así que, para el expresidente Mujica, que tan rápidamente salió acá, menos moralina y más moral. García, buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Si bien es verdad que el Partido Nacional reaccionó muy rápido y sin defender a Moreira, que era indefendible, también es cierto que lo que molesta acá es el uso de los recursos de todos para obtener un beneficio personal, que en este caso era un favor sexual, pero podría haber sido otra cosa. Y en otras intendencias blancas ha habido otras denuncias por ejemplo, en Artigas de nepotismo. Y si uno mira las cifras, en todo el Estado tenemos que el 7,29% en el año 2018 de la gente que entró fue por contratación directa. Pero en las intendencias ese porcentaje se eleva a 33,9%, mucho más. Y en las intendencias blancas más todavía. Es decir, Colonia, justamente Colonia, Soriano y 33 tuvieron el 50% de las contrataciones directas. ¿No hay un problema ahí en el Partido Nacional ahí de asumir que no se puede usar el dinero público para contratar gente directamente? Mira, Leonardo, yo creo que es importante ver cómo vamos a actuar de ahora en más. Cuando digo de ahora en más, estoy diciendo a partir del domingo que viene, a estas horas vamos a estar en pleno proceso de conteo de votos y seguramente iniciando
el proceso de cambio en el Uruguay. El Partido Nacional y nuestro candidato, Luis Lacalle Pou, ha hablado de la necesidad de tener procesos y está en el programa de gobierno, que lo tenemos para acá, de transparencia de ingreso a la función pública y de una readecuación del Estado, que vaya en la línea de lo que tú planteabas recién. Tenemos un tema de las autonomías departamentales, donde usted sabe que la ley impide que se tomen disposiciones desde la administración central, del gobierno central, pero le puedo asegurar una cosa, que el liderazgo político de hoy, el liderazgo político que va a llevar adelante Luis, si la gente lo decía a partir del último domingo de noviembre y el 1 de marzo cuando asuma, va a imponer criterios de transparencia y de ajuste en la función pública que van a ordenar toda la administración pública, la central, García, la departamental. Con este tema, muchos dirigentes del Frente Amplio recordaron que desde el Ejecutivo, desde el Gobierno Nacional, se había mandado 2 veces un proyecto de ley para que el ingreso a las intendencias sea por concurso. En el 2009 y después en el 2018. Y señalaron que las 2 veces el Partido Nacional votó en contra, ¿no? Yo leía que en el 2009 todo el herrerismo votó en contra y Lacalle Pou, que era diputado, ni siquiera estuvo en sala. ¿Por qué el Partido Nacional no acompañó estos proyectos? Juanchi, hay un doble discurso en el Frente Amplio, porque tuvieron 15 años, están cumpliendo 15 años de gobernar. Y en la administración central, ¿usted vio los concursos? Si metieron una carretilla de funcionarios públicos, me remito permítame, Juanchi, terminar, porque me parece que la coherencia y la legitimidad de un discurso es si en el lugar que yo administro hago lo que pregono para los de afuera. Y yo creo que en algunos ámbitos está muy bien, pero en otros ámbitos es necesario... ¿Pero por qué el Partido Nacional no acompañó en este caso? Termino la contestación. Que en algunos ámbitos los procesos son de confianza política. Ahora pregunto, por ejemplo, en los hospitales de salud pública de ACE, donde pregonaron los concursos, ¿usted lo vio? Entonces, parece que hay que tener cierta coherencia. Entiendo, pero los argumentos del Partido Nacional, ¿cuáles fueron? Bueno, para no acompañar hay lugares donde el concurso, por ejemplo, los que son los escalafones más bajos, menos especializados, es un mecanismo que a mí me parece adecuado. Hay otros escalafones que son técnicos, que requieren otro tipo de pericia, que no es al voleo, que requieren especializaciones. Por eso me parece que las generalizaciones en el ámbito de la administración pública no son buenas consejeras, Juanchi. Vamos a ir a la ronda de preguntas sobre el tema del programa de gobierno, que tenemos 3 invitados. El primero, Javier García, obviamente que con este tema se nos fue algunos minutos que teníamos previsto. Raúl. Senador, buenas noches. Un eventual gobierno del doctor Lacalle se va a sustentar sobre 2 leyes principales el próximo año. La ley de presupuesto, vigencia enero del 2021, y la ley de urgente consideración. Desde la oposición, desde el oficialismo, se define esta ley ómnibus como gato encerrado, programa oculto, cheque en blanco. En el programa hay 2 menciones específicas que dice mecanismo de urgente consideración, en tema de los mecanismos de compra del Estado y la ley de educación, ¿no? Específicamente se refiere a ese, pero ha trascendido que hay centenares de artículos con múltiples, temas. ¿Cuáles serían los contenidos agregados que hoy no se conocen? Bien, Raúl. Primera cosa, a mí me llama mucho la atención lo de las leyes ómnibus. La ley de urgente consideración es una ley que, póngale que tenga 300 artículos, vamos a tomar el número que habitualmente se usa en este debate, y que la Constitución de la República prevé que se analice por 45 días en cada Cámara, 90 días, 3 meses. Las leyes de presupuesto tienen el doble de artículos. Habitualmente, yo tengo unos años ya en el Palacio, 600 artículos, a veces más. ¿Saben en cuántos días se trata la ley de presupuesto? En 90 días. ¿Cuál es el problema de analizar una ley de la mitad de los artículos de la ley de presupuesto en el mismo tiempo que se trata una del doble de artículos? Yo comprendo, Raúl, que el Frente Amplio, que en 15 años no pudo resolver temas, el de la inseguridad, entre otros, le parezca que si no pudo resolverlo en 15 años, 3 meses es como que no existe. Pero ¿sabe una cosa? Para nosotros hay temas que son urgentes. Que por ejemplo. Entonces, y le vamos al centro. Usted decía muy bien. Yo creo que aparte, en algunas circunstancias son medio vagos, porque está todo en el programa de gobierno. Yo no lo voy a leer todo, como se imagina, lo tengo todo acá. No le voy a leer todo, pero tengo un resumen. Digo, para abreviar la lectura, libre importación de combustibles, página 45. Reglas fiscales y medidas de contención del gasto, página 6. Seguridad pública, legítima defensa policial, página 82. Competitividad y MIPYMES, página 28.
Gobernanza de empresas públicas, página 44. Ocupación de lugares de trabajo, páginas 33, 34 y 35. Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, página 8 y 9. Mejora de Educación Pública, página 164. Derogación de obligación financiera. Está bien, pero la página mayoría de eso 73. no hace referencia a la ley de urgente consideración. Los Solo en dos temas, contenidos. dice No, específicamente. ¿sabes por qué lo digo? Porque, Raúl, en esta cosa tan simplista que muchas veces existe, se dice los contenidos ocultos. Yo lo escuchaba al candidato Pero del esos gobierno. son los temas que irían en la Obvio, urgencia. obvio. Pero yo escuchaba y decía, pues están todos ocultos, decía, no, pero hay que dedicarse a trabajar un poco. Leer un rato. ¿No? Son 100 y pico, como decía recién Leonardo, pero se lee, ¿no? Y acá están todos los temas. Esto es lo más transparente que hay. Ocultos fueron los negocios con Venezuela. Esos sí que son ocultos y ya lo vamos a conocer a partir del 1 de marzo. Ocultos fueron los negocios en ANCAP. Ocultos, y los vamos a conocer también a partir del 1 de marzo con las auditorías, es lo que pasó en ACE, que les advierto, García. es un escándalo lo que pasó en ACE. Tengo que venir con Leo y después con Marcela. Bien, No va a haber en la ley de urgencia, en el proyecto de ley de urgencia, Sí. ningún artículo que no esté en el programa de gobierno del Partido Nacional. obvio, de la ley de urgencia, Nelson, es válida la pregunta. La ley de urgencia no es una ley a voluntad del Partido Nacional solo. Lo van a coordinar con los Hay otros que partidos. coordinarlo, y los demás partidos de la oposición también van a hacer su. Pero justo era sobre eso mi pregunta. Se ha dicho que se va a tomar en cuenta la opinión de otros partidos, pero se va a tomar, es decir, ¿habrá artículos en la ley de urgencia que no estén en el programa del Partido Nacional porque se negocie luego con otros partidos, o solo se van a incluir cosas que ya haya coincidencias? Leonardo, bueno, obviamente, los que haya coincidencias, porque tenemos que ponernos de acuerdo, Pero, ¿no? Pero que la ley de urgencia puede contener, obviamente, propuestas, si nos toca a nosotros, esto lo vamos a saber a partir del domingo próximo, No están tan confiados. del partido. No, porque me parece que en un ámbito de tanta soberbia, de 15 años de impunidad y de soberbia, me parece un poco humildad republicana, viene bien. Creo que debería ser la norma, no la excepción. Por eso digo, si la gente lo decide. Entonces, usted se junta con el Partido Colorado, con el Partido de la Gente, con el Partido Independiente, con Cabildo Abierto, y lleva sus ideas. Obviamente que el Partido Nacional, si le toca, va a poner el programa de gobierno y vamos a sentar a dialogar, pero puede aparecer algo que está en el programa de otro partido. y con el cual tiene que haber acuerdo con los demás integrantes de la Acuerdo, pero coalición quizás de no esté en gobierno. el programa. ¿Perdón? Tiene que haber acuerdo, pero quizás hoy no esté en el programa del Partido Nacional. Es que seguramente, porque él asuma, tú habrás visto que Luis recorre todo el país, es una toma bastante arriesgada con todos los programas de gobierno. Quiere decir que la voluntad es la del Partido Nacional y el buen trabajo que hizo Juanchi, que aparte me pareció muy motivante. Bien, Marcela. con respecto, García, con respecto a lo que son los resultados de la gestión, ¿no? Esto se ha puesto dentro del centro del debate, el Partido Colorado también lo ha mencionado, ahora hace poco también Daniel Martínez se me refería a, bueno, cambiar un poco la gestión del MIDES y empezar a evaluarlo por resultados. Y ustedes en su programa también lo hacen en referencia al tema de la inflación, por ejemplo, que el Banco Central tenga que rendir cuentas cuando no cumple con la meta, etcétera. Eso de los resultados, ¿qué tipo de consecuencias habrá en los responsables de distintas políticas cuando no se cumplen las metas? O sea, ¿va a haber como una regla, no se cumple una meta, bueno, esta persona tiene que bajarse de su cargo? ¿Cómo lo van a instrumentar eso? Marcela, la gestión moderna del Estado o de cualquier ámbito, de este canal de televisión, cualquiera, se tiene que medir. No existe ya más, no debe existir más el me parece. Tengo olfato y vamos por allá. Si la gestión del Estado, que es la plata de todos los uruguayos, tiene que ser medible y evaluable desde el punto de vista técnico. Ahora vamos a lo político. No puede ser que un ministro continúe en el cargo independientemente de su gestión, separado. Te voy a poner el ejemplo, Marcela, más nítido, más claro. La tragedia que estamos viviendo en materia de inseguridad. Si con los resultados que tenemos, un ministro del Partido Nacional, un gobierno liderado por el Partido Nacional Interior, si le da el mayor récord de la historia en materia de violencia y criminalidad como tuvimos, no puede durar, no puede seguir. Lo del Frente Amplio con Bonomi, 10 años liderando la mayor tragedia en materia de inseguridad, violencia y criminalidad, con récord de homicidios, 414 homicidios el año pasado, un homicidio cada 20 horas, 30.000 rapiñas. Eso significa que entre que empezó este programa y termine este programa, 4 uruguayos, es una cada 20 minutos, 4 uruguayos se le pusieron en alguna parte del Uruguay un puñal en el cuello o un revólver en el pecho. Y ya no puedo sacarle la cuenta. Un hurto cada 3 minutos y medio. Así que no me da pasar la cuenta lo que dura, cuántos hurtos hay en este programa.
Bonomi y todo su equipo no podrían haber durado con estos resultados de segundos, pero están atordillados de los cargos. Pierda cuidado con el Partido Nacional, en este caso, porque lo conozco a Luis, porque lo ha dicho. En este caso, o en cualquier otro, un ministro tiene que mostrar resultados. Acá no hay tornillos que estén fijados a la silla. Claro, pero van a tener que negociar, en el caso que ustedes sean gobierno, con otros partidos para anunciar su gabinete. Entonces, por ejemplo, Lacalle Pou dijo que el ministro del Interior quizás no sea el Partido Nacional. Una cosa es la composición. ¿Los resultados van a estar por encima de los acuerdos políticos, entonces? Marcela, una cosa es la composición, otra es la gestión. Yo creo que ningún partido político, tengo la convicción de los que vamos a integrar la coalición, puede sostener a un ministro si sus resultados no son los adecuados. Y antes que los ministros hay un presidente de la República, que es el que decide. Senador, brevemente, Raúl, sobre el tema de seguridad. Dice el programa del Partido Nacional, poner al Estado en condiciones de ejercer adecuadamente sus funciones de prevención, disuasión y represión del delito. ¿Cuáles serían rápidamente las acciones concretas que marcarían un diferencial con las políticas actuales? Mire, lo primero que hay que hacer el 1 de marzo del año que viene es, y está en nuestro programa de gobierno, declarar la emergencia nacional en materia de seguridad pública. Eso supone, primero que nada, restablecer el principio de autoridad. Y usted podría decir, ¿y qué significa restablecer el principio de autoridad? Bueno, primero que nada, terminar con la impunidad en el Uruguay. De los 414 homicidios que existieron, que se hicieron, se llevaron adelante en el año pasado, el 51%, más de la mitad, quedaron impunes. Quiere decir que la persona que en Uruguay mató a más de 200 uruguayos no pagó un segundo de cárcel en el Uruguay. Es gratis, ni le cuento las rapiñas y el resto de los delitos. Creo que en torno del 10% pasan por un juzgado. Entonces, restablecer el principio de autoridad. Establecer esto que decía recién. Segundo, volver a tomar el poder sobre todo el territorio del país. No puede haber más zonas rojas donde el Estado no entra. Nosotros tenemos en Montevideo, en el interior del país, lugares que están dominados por el narcotráfico. Se acabó. El Estado participa, entra y defiende a los uruguayos de bien, la inmensa mayoría, en cada centímetro cuadrado del país. Y vamos a restablecer también la autoridad sobre algo que se habla poco, que son sobre las cárceles. Hoy en las cárceles mandan los presos. Se terminó los celulares en las cárceles. Se terminó que los presos hagan lo que quieran. El Estado va a hacerse cargo también de las cárceles. Impunidad, restablecer el principio, como le decía recién, y aparte agrego algo más. Se termina el relativismo que existe actualmente. No es lo mismo los derechos de un ciudadano y de un policía que los derechos de un delincuente. Porque no hay derecho humano a asesinar a una persona, no hay derecho humano a agredir a una persona y no hay derecho humano a robar a una persona. En un gobierno liderado por el Partido Nacional, los derechos humanos se van a restablecer para los ciudadanos y se va a proteger a la policía. Senador, muchas gracias. Vamos a dar el tiempo para las otras entrevistas de los otros partidos. Solo una pregunta, ¿vota la papeleta del sí o no? Yo no firmé. Pero, ¿la vota o no la vota? No, pero permita, si usted me da un segundo. Sí, pero si usted hizo la pregunta, permita la respuesta. Pero le voy a dar advirtiendo, me parece, en nuestro sector político, en el espacio 40 y en todo el sector todos, la papeleta se pone a disposición, se ofrece. Le voy diciendo que se ofrece y al mismo tiempo la aceptación de la papeleta es muy grande. Yo tengo un razonamiento formal en el sentido de constitucionalizar medidas que podrían hacerse por ley, pero nosotros le damos el derecho a la gente que ejerza su voluntad de votar la papeleta. Muchas gracias. A todos ustedes. Muchas gracias.